Hola, soy Diana Martínez, soy modista y trabajo en París, Francia, realizando las colecciones para diferentes diseñadores, desde el patronaje hasta la confección. En este curso de introducción les voy a mostrar cómo trabajamos el modelado sobre maniquí o moulage, como decimos en Francia, todas las técnicas que utilizamos en las casas de alta costura. Bueno, el moulage lo trabajamos en 3D, que quiere decir que el diseño que tenemos y que queremos realizar, en lugar de hacer primero un patrón en papel, lo trabajamos directamente sobre el maniquí con nuestra tela de algodón, una tela a patrón o manta. Empezamos a modelar la tela sobre el maniquí y inmediatamente nos podemos dar cuenta de lo que estamos haciendo, del estilo que estamos creando y el diseño que queremos hacer. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la tela de patrón o manta, que es una tela de algodón que es como la manta de algodón que pueden encontrar en las tiendas de tela. Hay diferentes tipos de grosores para, por ejemplo, si van a hacer un traje sastre, tiene que ser una tela más gruesa. Si van a hacer un vestido más fluido, tienen que hacer el moulage, el modelado sobre maniquí, en una manta más ligera. Y antes de empezar a trabajar sobre el maniquí, la tela tiene que estar súper bien planchada, si no se corre el riesgo que cuando estamos trabajando sobre la plancha y sobre el maniquí otra vez a planchar, de que la tela va a empezar un poco a encogerse. Vamos a empezar a planchar la manta. Hay una técnica que debemos de seguir al planchar. ¿Okay? Aquí está, tenemos que seguir ya sea el hilo de tela o horizontal al hilo de tela, ¿okay? Con mucho vapor, ¿okay? Movimientos verticales o horizontales. ¿Okay? No vamos a hacer círculos ni planchar para todas las direcciones, tiene que ser vertical al hilo de tela o horizontal. Y después que ya pusimos el vapor en toda la parte que estamos planchando, vamos a secar. Eso quiere decir a planchar sin vapor. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a trazar nuestra manta. Vamos a trazar el centro frente, la línea de cintura, de cadera y otro rectángulo con el centro espalda, igual la línea de cintura y la línea de cadera y el largo que nos gustaría para nuestra falda. Entonces, con la ayuda de un alfiler, vamos a trazar nuestro hilo de tela, ¿ok? Esta técnica nos ayuda, por ejemplo, cuando ya hemos cortado aquí el hilo de tela, nos ayuda a encontrar en dónde está nuestra línea recta. Y aquí yo puedo ver que mi alfiler me dejó una marca y eso es lo que yo voy a marcar con mi plumón. Bueno, ahorita para el curso voy a estar utilizando un plumón, pero normalmente podemos utilizar un lápiz o una pluma. Ok, aquí yo marco mi centro delantero. Y ahora con la escuadra voy a trazar una guía, ¿okay? Para la línea de cintura, porque después esta línea la línea de cintura va a cambiar, pero esta es una guía. Voy a marcar una línea de guía de cintura. Después voy a marcar también la línea de cadera. En mi maniquí, que es una talla 38, son
La distancia de la cintura a la línea de cadera en mi maniquí son 20 centímetros, ya depende de qué talla estén haciendo, de qué tipo la distancia en su maniquí. Ok, entonces yo voy a marcar 20 centímetros. Y para el largo de la falda, ustedes pueden poner el largo de falda que quieran, pero aquí vamos a trabajar vamos a poner 55 centímetros. Ok, es súper importante que todas las líneas estén súper bien escuadradas, porque si no después cuando vayamos a copiar al papel, no queremos que las líneas estén chuecas. Y ahora para formar mi rectángulo, para cerrar mi rectángulo de la parte delantera, voy a medir de mi centro delantero hacia el costado, ¿okay? Dejando un poco de espacio, que no quede muy embarrado, porque recuerden, en la falda ahí a veces está el tricot, está el forro, está la ropa interior y también necesitamos poder movernos. Entonces las prendas que vayamos a hacer sobre el maniquí, nunca súper embarrarlas, porque tiene que quedar un poco suelto. Entonces a mí son 25 centímetros y voy a cerrar mi rectángulo, voy a medir 25 centímetros del centro delantero, okay, hacia el costado. Y cuando vayamos a cortar voy a dejar un poco de espacio, más o menos entre 3 y 5 centímetros después de la línea que acabo de marcar. Y puedo separar mi primer rectángulo. Y voy a hacer lo mismo con la parte de la espalda. Voy a trazar mi centro espalda. Con mi alfiler voy a encontrar el hilo de tela. Okay, aquí veo la marca del alfiler. Aquí está mi centro espalda. Voy a escuadrar mi línea de cintura. La altura de cadera, que es la distancia entre la cintura y la cadera, que en mi maniquí son 20 centímetros.
Y después el largo de falda, que yo decidí que iban a ser 55 centímetros. Y para cerrar mi rectángulo, para encontrar la línea de costado, vamos a hacer lo mismo. Voy a medir de mi centro espalda hacia el costado. Okay. En mi maniquí voy a poner 23.5. Bueno, como pudieron ver, mi parte delantera es más ancha que la de la espalda, mide 25 a comparación de la espalda, que son 23.5. Y eso es porque yo personalmente prefiero que mi línea esté un poquito hacia la espalda, pero eso ya es decisión de cada quien. Estéticamente lo que está bien es que cuando estemos observando nuestra toal, del costado, que nuestra línea esté súper bien derecha sobre el costado, más o menos a la mitad del delantero, la línea a mitad del delantero y la espalda. Y hay que cuidar que nuestra línea no esté demasiado hacia nuestro delantero, que la espalda de repente donde están las pompis se vea como que visualmente va a crear un efecto que es muy grande esta parte. Por eso yo prefiero marcar mi línea un poquito hacia atrás, o también puede a veces haber un error que nuestra línea, que la vayamos a lanzar muy hacia atrás y que nuestra parte delantera visualmente vaya a tener un efecto como que esta parte es muy grande. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ya que tenemos nuestros rectángulos y los separamos, como pueden ver, dejamos un margen alrededor de nuestras líneas, no cortamos al ras porque necesitamos esta tela extra para poder trabajar. Y ya que tenemos nuestros rectángulos, yo voy a sobreponer mis líneas de costado, el delantero sobre la espalda, o puede también ser la espalda sobre el delantero. Y yo por transparencia puedo ver mi línea de espalda y tengo que posicionarla exactamente mi costado delantero con mi costado espalda, que mis líneas horizontales de cintura, cadera y el largo de falda me concuerden súper bien, y los voy a unir con alfileres. Y ahora que ya tenemos unidos nuestro delantero y nuestra espalda, vamos a empezar a trabajar sobre el maniquí. Me voy a guiar con mis líneas que están ya sobre el maniquí. Mi centro delantero me posiciono sobre mi línea, sobre la guía de mi línea de cintura. Que mi centro delantero, que es el hilo de tela, caiga súper derecho. Después lo mismo voy a hacer con la espalda, basándome en la guía que ya está sobre mi maniquí para la línea de cintura. También cuidar que nuestra línea de cadera
esté súper horizontal, que no vamos a trabajar con nuestra línea de cadera, que se vaya un poco cayendo. Entonces también la voy a bloquear con un alfiler. Cuidando también que nuestra línea de costado no la voy a mandar muy atrás y que todo el volumen lo voy a tener atrás, o al contrario, que no me voy a dar cuenta y voy a trabajar y todo mi volumen va a estar adelante. Tengo que también checar, repartir el volumen que sea igual. Cuando estoy checando, aquí está. Y aquí voy a bloquear. Y ahora, como pueden ver, tenemos que formar un tubo y vamos a empezar ahora sí a modelar, a moldear nuestra cintura. Para la falda necesitamos una pinza o dos pinzas, depende ya del estilo que cada quien le quiera dar. Está la pinza de costado y de preferencia también dos pinzas en la parte de la espalda. Vamos a empezar con nuestra pinza de costado. Es súper importante el trabajo de las manos, ¿ok? No se trata, cuando estamos haciendo el moulage, no se trata de intentar embarrar y que quede todo embarrado. Nuestras manos tienen que tratar la tela súper delicadamente para no crear ningún defecto. Entonces, yo aquí voy a hacer mi primera pinza de costado. Ok, todo el volumen que está aquí, intentar separar el volumen de la espalda, del delantero, que van a ser las pinzas. Y aquí yo veo que quiero quitarle sin forzar. Nada forzado, estoy viendo que aquí está bien. Ok, y voy a empezar a poner los alfileres para empezar a dibujar la curva del costado. Y ahora voy a hacer mi pinza del delantero. Como pueden ser pinzas, pueden ser pliegues, ya depende. La distancia de mi pinza delantera tiene que estar a la distancia de mi centro de busto. No es obligatoriamente esta medida, que en mi maniquí son como 9.5 en la talla 38. Pero hacer una pinza más cerca del centro se puede hacer, pero estéticamente no se ve muy bien. Siempre es mejor hacerlas en el centro, que quede en el centro de busto o un poquito más hacia el costado. Entonces aquí voy a hacer mi pinza. Como pueden ver, no estoy forzando nada ni tratando de embarrar la manta en el maniquí.
y voy a poner un alfiler. Aquí en mi costado voy a poner un alfiler agarrando máximo 5 milímetros y esto nos va a servir para ya al último para la confección, que vamos a embeber un poco el costado. Voy a marcar el punto de la altura de lo que va a ser mi pinza. Aquí podemos ver que el pliegue empieza a desaparecer en esta parte. Entonces es más o menos aquí que va a terminar mi pinza, a esta altura. Y vamos a hacer lo mismo con la espalda. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a crear nuestra pinza espalda. Dependiendo de las proporciones de cada uno con su maniquí, puede que para la espalda sea necesario crear 2 pinzas a causa del volumen de la parte trasera. En mi caso, en mi maniquí, solo necesito una pinza y también voy a crear una pinza, pero un poco todavía más pequeña en el centro de espalda, más o menos de 1 centímetro. Estas medidas ya, como les había dicho, depende de la proporción del maniquí de cada quien. Pero una pinza en el centro de espalda, lo más grande que puede ser es entre 1.5 a 2 centímetros, ya se me haría muy grande. Y aquí voy a poner mi alfiler para mi pinza en la espalda y siempre checando, siempre checando la proporción de mis medidas. Y súper importante, yo voy a poner mi maniquí de costado y voy a checar en donde yo posicioné mis pinzas que se vea visualmente armónico, que no va a haber una pinza de la espalda que va a estar muy lejos y que cuando nos vamos a poner de costado va a verse un hueco muy grande y después mi pinza delantera muy hacia el costado. Tienen que quedar más o menos al mismo nivel, ¿ok? Es súper importante siempre. En el moulage es súper visual y siempre tenemos que estar checando la armonía de todo, ¿ok? Siempre checando que nuestra línea de cadera siempre esté horizontal, que nuestra línea de costado esté bien posicionada, que esté bien hacia el costado, ni muy atrás ni muy hacia adelante, que nuestras pinzas estén separadas más o menos a la misma distancia. Y obviamente también checar en el centro de espalda que mi pinza no esté demasiado hacia el centro o igual muy hacia el costado. Y entonces ya que tenemos con alfileres nuestras pinzas, igual aquí voy a marcar el final donde se ve que se empieza a acabar el pliegue de mi pinza, que es más o menos aquí. Voy a marcar aquí por transparencia, puedo ver mi centro de espalda, la línea del maniquí, voy a marcar aquí para crear mi pinza centro de espalda. Y voy a marcar ahora sí donde yo puse mis alfileres. Bueno, ya que terminamos de marcar, vamos a quitar nuestra toalla, nuestra manta, y lo vamos
Y vamos a pasar a la mesa de corte para empezar a hacer todos los trazos de las pinzas y de la línea de costado. Okay, entonces ahora sí quitamos todos nuestros alfileres, tenemos todas nuestras marcas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trazar con nuestra regla, con nuestra curva, las pinzas que hemos marcado y la línea de costado. Voy a empezar con el delantero a trazar la pinza. Yo marqué aquí el centro de mi pinza, que fue en donde estaba el pliegue del centro. Voy a escuadrar esta línea. Y personalmente a mí me gusta que la pinza esté ladeada un poco hacia el costado. Yo voy a marcar de la línea que yo escuadré, yo voy a marcar 5 milímetros, que luego también es un poco lo máximo que podemos dibujarla hacia el costado. Entonces aquí está. Voy a medir cuánto mide la profundidad de mi pinza. Me sale en 2.8. Y lo que yo creo que voy a hacer es simplemente que sean 3 centímetros para no romperme la cabeza. Entonces esos 3 centímetros los divido en 2, 1.5 de cada lado de mi centro de pinza, y lo voy a unir con el punto del final de mi pinza. Entonces, aquí yo tengo mi primera pinza. Voy a dibujar mi línea de costado. Aquí tengo mis marcas. A mí, en mi maniquí, son 2.5 centímetros. Trazo una marca de 2.5. Me voy a colocar en mi línea de cadera, más o menos dejando una platitud de unos 2 a 3 centímetros que voy a marcar, para que mi curva esté un poco más, una línea más recta aquí, y empiece a salir la curva. Que el final de mi curva esté un poco más en línea recta, no tanto en curva, sino a la hora de confeccionar se va a ver como una bolsita aquí. Okay, y ya tengo el primer trazo de la parte delantera. Nuestra línea de costado tiene que ser exactamente la misma en la línea para la espalda. Entonces lo que voy a hacer es, con mi papel calca, voy a copiar esta línea. Voy a copiar, que me sirvan como base, mi línea de cadera. La línea de base de costado, mi línea base de cintura, y voy a copiar por último nuestra nueva línea de costado. Voy a dibujar
Voy a marcar un piquete para que me sirva a la hora de confección y ahorita también para volver a unir nuestra manta. Voy a copiar este piquete y toda esta línea la voy a pasar a la espalda. Entonces lo que voy a hacer aquí, mi línea, me posiciono mi línea de base de costado con mi línea de cadera, la línea de base de cintura y con la ruleta voy a marcar esta línea. Y el piquete también. Que quede bien marcado para que podamos ver en la manta. Y entonces voy a trazar, ya que tengo aquí marcado, voy a trazar esa línea que va a ser nuestra nueva línea de costado. Y ahora vamos a trazar igual nuestra pinza de la espalda. Está más o menos a 9.5 del centro espalda. Y mide 2.2 centímetros. Que lo voy a dejar en 2.5. Entonces es 1.25 de cada lado de mi línea. Como pueden ver, estoy redondeando lo que a mí me dio al poner sobre el maniquí, simplemente para que sea más fácil poner las medidas. Después, como al final la profundidad de mi pinza va a ser algunos milímetros más grande, tenemos que checar en el maniquí que no nos quedó muchísimo más apretado. Si no, vamos a tener que de verdad dejar los 2.2 milímetros. Voy a hacer lo mismo, voy a escuadrar mi línea que quede súper bien escuadrada. Aquí marqué el final de la línea de la pinza y también a mí por estética me gusta que la pinza esté ladeada hacia el costado, pero ya depende de cada uno. Entonces marqué 0.5 milímetros hacia el costado, volví a trazar mi línea y ahora sí voy a unir este punto con la profundidad de la pinza que marqué. Después voy a marcar, aquí está mi pinza de espalda, de centro de espalda, que es 1 centímetro. Lo mismo con la curva, me voy a poner en mi centro de espalda, igual tener una platitud de la cadera hacia arriba. Y esta línea será nuestro nuevo centro de espalda. Bueno, ya que tenemos marcadas nuestras pinzas y la línea de costado, vamos a empezar a asamblar con los alfileres. Pero primero voy a quitar un poco de lo que me sobra del costado en la parte de arriba, como pueden ver.
para que no me cause ningún problema de tener mucha tela en esta parte. Okay, voy a empezar a asamblar mis pinzas del costado hacia el centro, que mi pinza esté acostada hacia el costado. Y súper importante, para cuando trabajamos el modelado sobre maniquí, cuando vamos a asamblar las piezas, las pinzas, es en diagonal. El alfiler lo ponemos en diagonal y agarrar lo mínimo, lo más mínimo que se pueda de tela. Okay, como pueden ver, no se trata, okay, que voy a poner y que voy a agarrar todo esto y la punta de mi alfiler sale casi 1 centímetro después de donde entró. Siempre, siempre agarrar lo más mínimo. Vamos a hacer con el delantero lo mismo. Que mi pinza la acostemos sobre hacia el costado, esta parte de aquí del interior. No se preocupen si su línea de cintura, cuando juntan su pinza, ya no concuerda por algunos milímetros, es normal. Esta línea simplemente la dibujamos como una base para empezar. Ya después que vamos a volver a poner nuestra manta sobre el maniquí, ahora sí vamos a dibujar la nueva línea de cintura. Y ya que juntamos, ya que asamblamos nuestras pinzas, ahora por último vamos a juntar nuestros costados. Vamos a hacer que concuerde nuestra línea de cadera. Las muescas que pusimos en el costado, por eso es súper importante poner nuestro piquete. Siempre checar cuando estemos doblando sobre nuestra línea que de verdad quede en la línea que trazamos y que no vayamos a doblar un poco más y que después lo vayamos a unir así, porque eso nos va a hacer creer que cuando lo pongamos sobre el maniquí puede quedar un poco más apretado y eso nos puede hacer creer que necesitamos soltar más en el patrón que vamos a hacer. Igual voy a poner mi línea de largo de falda que concuerde sobre la línea de largo de falda de la espalda. Y ya que tenemos asamblada nuestra falda con los alfileres, vamos a ponerla sobre el maniquí, mi centro delantero sobre mi línea de centro delantero sobre maniquí, que está sobre el maniquí ya. Lo voy a bloquear con un alfiler. Voy a hacer lo mismo en la parte de atrás. Ahora es la línea de mi pinza que acabo de dibujar, es la que ahora se va a posicionar sobre mi centro de espalda del maniquí. Y lo bloqueo con un alfiler. Y voy a checar que todo esté súper derecho. Okay, que mi línea de cadera no se vaya para abajo.
no se vaya mucho para abajo. Aquí estoy checando que mi línea de espalda esté súper derecha, como pueden ver. Aquí se puede ver por transparencia, no sé si lo vean. Y mi línea delantera, la voy a poner un poquito hacia aquí. Y como pueden ver, mi mitad de falda se detiene súper bien, solo con el alfiler que puse aquí para bloquear en el delantero y en la espalda. Si su delantero de repente ustedes tratan de ponerlo derecho y se va hacia un lado, o que su línea se va mucho hacia abajo, la línea de cadera, es que no estuvieron cuidando muy bien desde el principio la posición de todas sus líneas. Es súper importante cuando estamos trabajando al mismo tiempo no descuidar ninguna línea, sino eso al final puede arruinar nuestro trabajo. Súper importante que casi sin muchos alfileres para bloquear la toal, se mantenga súper derecha. Bueno, ahora vamos a dibujar con nuestro listón de algodón para modelar. Voy a dibujar mi línea de cintura. Cada quien dependiendo del diseño que quieran, pueden dibujar una línea de cintura aquí, la pueden dibujar aquí. Yo, como es una falda normal básica, la voy a dibujar, yo creo, un poquito abajo de mi línea de cintura, porque después va a venir la pretina, más o menos de 4 centímetros, y a mí me gustaría que estuviera aquí mi pretina. Entonces, más o menos me voy a poner, yo creo, aquí, y lo voy a empezar a bloquear con un alfiler. Ok, y esto es súper al ojo, que mi línea quede derecha y curva, y estoy checando la posición de la línea que yo quiero. Y aquí, como pueden ver, yo necesitaba un poco de soltura en la parte de costado, pero estoy viendo que tal vez es demasiado. Entonces yo creo que después, cuando otra vez vaya a la mesa para marcar mi cintura, o voy a hacer un poco más profunda mi pinza, mi línea de costado. Voy a agarrarle un poquito porque igual todavía necesito 0.5, pero lo que tengo aquí creo que es un poco más. Entonces, o puedo agarrar un poco a mi línea de costado o a mi pinza de espalda. Ok, ya que puse mi listón trazando la línea, me voy a poner de perfil, checando el nivel, que esté súper bien nivelado, que uno no esté súper abajo, normalmente la línea de la espalda tiene que estar un poquitito, si no es al mismo nivel que el delantero, tal vez un poquitito más arriba que la parte delantera, pero no exagerado, y tampoco que este esté muy arriba y la espalda esté muy abajo. Entonces hay que girar el maniquí para checar si queremos cambiar algo, si esa línea nos gusta. Yo creo que voy a subir un poquitito mi listón delantero. Siento que estaba muy abajo. Lo voy a volver a checar, lo voy a poner de perfil y ver si... Bueno, creo que aquí está bien ya. Esta línea la voy a intentar poner un poco más arriba. Ok.
Bueno, a mí me parece que mi línea me quedó bien. Ya que tengo mi listón, lo voy a marcar. Y ya que lo marcamos, podemos quitar el listón y regresar a la mesa de corte a trazar nuestra línea con la regla. Y bueno, ahora antes de trazar mi línea de cintura, voy a hacer la pequeña modificación que les había dicho, que yo sentía que podía quitarle un poco más a mi cintura, que igual estaba un poquito más grande. Entonces yo decido que voy a hacer un poco más grande mi línea de espalda. ¿Por qué? Porque mi pinza de cintura de profundidad mide 1.5 y la de la espalda mide 1.5 de cada lado y la de la espalda mide solo 1.25. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente las voy a igualar, que cada lado entonces mide 1.5. Aquí voy a marcar. Y es esto, de eso se trata el moulage. Al mismo tiempo que estamos trabajando sobre el maniquí, nos damos cuenta sobre las pequeñas modificaciones que vamos haciendo a lo largo de nuestro modelado. Ya tengo mi nueva marca, la voy a unir a mi final de la pinza. La voy a volver a cerrar. Y aquí, ahora sí voy a trazar la línea de la cintura. Me voy a guiar por estas marcas, pero como pueden ver, no está muy derecha, es normal. Lo trazamos al pulso, pusimos sin ninguna guía nuestro listón. Entonces, voy a escuadrar aquí. Me voy a poner sobre la marca que puse en mi centro delantero, lo voy a escuadrar. Esta primera línea de mi centro tiene que estar escuadrada, tiene que estar súper derecha, porque si no cuidamos que esté bien escuadrada y si nos vamos un poco así como en pico, cuando vayamos a hacer el patrón, cuando vayamos a cortar nuestra tela final, que va a ser entera, no nada más a la mitad, en nuestro centro se va a formar un pico. Y tiene que estar el centro y el centro de espalda tiene que estar súper derecho, que no se formen ningunos ángulos. Voy a ponerme igual en mi línea de pico. Voy a hacer lo mismo en la parte de la espalda. Voy a posicionar mi regla para escuadrar sobre la línea de la pinza. ¿Okay? Y voy a marcar una línea recta, escuadrar mi línea. Voy a hacer lo mismo en mi línea de costado. Me voy a posicionar sobre la línea de costado y voy a escuadrar una línea.
Ya que tengo escuadradas mis 3 líneas, ahora sí con mi regla curva voy a intentar seguir, si es que no está muy chueco, las líneas que yo había marcado sobre el maniquí. Pero lo más importante es que quede súper derecho. Yo creo que por ahí está bien. Voy a trazar. Colocamos la curva de la manera que mejor se acomode, siguiendo los puntos que marcamos. Ok. Y entonces, ya que marcamos nuestra línea, voy a cortar el exceso de tela que tengo hacia arriba. Yo creo que voy a marcar más o menos unos 2 centímetros. Y ahora sí lo voy a cortar. Este paso más que nada sirve para que las partes en donde puede estar un poco al bies, como es en la parte de la falda, pues la única parte sería la cintura. Si ustedes crearon un corte en su diseño, una línea en diagonal, también sería bueno sobre su línea en la parte de atrás de la manta, pegar este listón de tricot, y esto impide que nuestra manta se empiece a deformar. Como estamos poniéndolo sobre el maniquí y regresando a la mesa, muchas veces eso hace que nuestras líneas que están, como les había dicho, un poco al bies, un poco redondas, se vayan deformando, y tenemos que evitar eso. Ya que tenemos dibujada nuestra línea, voy a marcar con la ruleta la pinza, para que cuando vayamos a abrir tengamos ya la forma también del interior de la pinza. Súper bien marcada para que lo podamos ver. Ya está. Y con la regla lo voy a marcar. Como pueden ver, es en forma, casi siempre quedan en forma de pico. Y hacer lo mismo con la espalda. Aquí puedo ver la marca de la ruleta y trazo mi línea. Entonces ahora sí voy a quitar un poco los alfileres de esta parte para poder pegar mi listón de tricot. Bueno, voy a colocar mi listón de tricot en el medio de mi línea de cintura, como pueden ver por transparencia. Como les decía, este listón yo les aconsejaría ponerlo en la parte de la falda, ponerlo en la parte de la cintura.
Y si ustedes en su diseño tienen algún corte que esté muy en diagonal, también para evitar que se deforme la pieza. Y es súper importante que cuando vayan a pegar el listón, más que nada, simplemente dejen la plancha, no vayan a hacerle así porque eso también lo puede deformar. Y otro consejo, cuando vayan a estar planchando sus piezas en las que están trabajando, también tratar de simplemente poner la plancha sin hacer tanto movimiento porque eso lo puede deformar. Voy a hacer lo mismo con la cintura. Si no pueden encontrar este listón de tricot, lo que pueden hacer es que el tricot que venden por el normal, que venden como tela por metro, simplemente cortan sus tiras que sean al hilo de tela y hace el mismo trabajo. Porque como pueden ver, este listón lo que hace es que está al hilo de tela. Eso quiere decir que no se estira. Cinta de tricot sobre la cintura, ya puedo volver a poner mi toal, la manta sobre el maniquí, y ya lo único que falta es hacer la pretina. ¿Se acuerdan que habíamos dejado algunos milímetros extra en las partes del costado del delantero y la espalda? Para trazar la pretina tengo que volver a poner mi alfiler. Ahora sí que mi cintura quede más ajustada sobre el maniquí para poder hacer mi pretina. Eso quiere decir que la pretina es un poco más chica, la pretina tiene que estar un poco más ajustada al cuerpo, no nos gusta tanto a comparación de la falda que tiene que estar con un poquito más de soltura para poder movernos. La pretina puede que sea mejor que quede un poquito más, no muy ajustado, pero que quede más pegado al cuerpo, porque nos sentimos un poco más seguros que no se va a estar moviendo mucho la falda o el pantalón o el short o lo que estemos haciendo. Entonces, nuestra pretina, como va a estar un poco más ajustada al cuerpo, va a quedar un poco más chica que nuestro ancho de cintura. Por unos milímetros, por 5 milímetros, por ejemplo, en mi caso que creo que agarré 5 milímetros, pueden ser 3, si al final cuando estén haciendo las verificaciones en papel, que son 3 milímetros, puede que esté bien. Si no les quedó nada, también está bien. Esto es algo que a mí me gusta y que muchas aquí en París, muchas personas, muchos modistas lo dejamos, porque a la hora de confeccionar, aquí vamos a embeber un poco en esta parte y va a crear un poco de volumen que visualmente se ve bien y aparte que permite que no quede esta parte muy estirada y que no se cree ningún defecto. Bueno, entonces, primero, como siempre, voy a trazar el rectángulo para hacer la pretina. Voy a buscar el hilo de tela para mi centro delantero y mi centro espalda. Con mi alfiler encontré mi hilo de tela, lo voy a trazar. Más o menos para cortar mi rectángulo. Un aproximado, voy a dejar un rectángulo de unos 20 centímetros. Voy a dejar 21.
Bueno, ya tengo mi hilo de tela, mi centro delantero. Y bueno, ya que tengo mi centro, mi hilo de tela lo voy a poner igual sobre el centro de mi maniquí, que quede súper derecho. Lo voy a bloquear con un alfiler, con dos, arriba y abajo. Y lo vamos a empezar a moldear. Y yo aquí mi línea, después al final que la voy a trazar, yo la puedo ver por transparencia. Pero como pueden ver, estoy moldeando, como que se crean muchos pliegues. Esto es porque tengo mucha tela arriba y abajo. Tengo que liberar esa tela. Lo que voy a hacer es que simplemente la voy a cortar. Y abajo también. Ok, entonces como ya pueden ver, queda mucho mejor, sin ningún defecto de pliegue. Ok, y voy a poner mis alfileres sobre la línea de cintura. A ver, aquí siento que mi hilo de tela se movió un poco. Siempre estar checando que siempre esté súper derecho. Ok, empiezo a moldear. Mi centro casi siempre va a quedar, ok, derecho al hilo de tela. Es el costado en donde vamos a empezar a moldear, y en este caso se posiciona mejor, más pegado hacia el cuerpo. Cuando yo lo hago un poco hacia abajo, me va a quedar un poco así. Como pueden ver, está así y no estoy haciendo esto. Si yo hago esto, queda aquí todo el volumen. Entonces con mis manos simplemente aquí voy a poner otro alfiler. Y aquí siento que puedo cortar un poco más porque el exceso de tela hacia arriba me está bloqueando un poco. También voy a cortar un poco hacia abajo para que me deje moldear un poco mejor la tela. Ya está. Y por transparencia yo puedo ver mi línea de cintura que dibujé sobre la falda. Lo único que voy a hacer entonces es copiar esa línea. Voy a marcar los puntos. Lo único que estoy haciendo es copiar la línea de cintura que ya está en mi falda. Voy a marcar también, para no perderme, voy a marcar un piquete donde está mi pinza, que yo puedo ver por transparencia igual que está aquí. Y puedo también marcar la línea de costado. Mi línea de la falda está aquí y más o menos voy a seguir mi maniquí. Y también marcar la línea de costado, que yo me estoy guiando por la línea de mi maniquí, pero igual pueden tomar su listón de algodón y ustedes poner su línea en donde lo deseen. Y ya que tengo todos mis puntos, lo voy a quitar y lo voy a poner sobre mi mesa de corte y lo voy a trazar bien con todas las reglas.
Ya que tenemos nuestra pretina marcada, lo único que falta es trazar bien la línea con nuestras reglas. Lo mismo al centro, voy a escuadrar bien, me posiciono de mi regla, mi línea, sobre la línea de hilo de tela de centro delantero. Voy a escuadrar una línea y después viene a formarse una línea curva. Siguiendo esas líneas, yo voy a trazar una línea derecha. Si ustedes marcaron y que su regla no se posiciona exactamente donde marcaron las líneas, no importa. Porque lo que marcamos sin ninguna regla siempre va a estar un poco chueco. Lo importante es que cuando trabajemos sobre la mesa, todo esté súper derecho con las reglas. Si hay algunos milímetros, algunas marcas que igual y se pasan de algunos milímetros, no importa. Después voy a trazar aquí con mi regla la línea de costado. Y bueno, yo mi falda quiero que la pretina sea de 4 centímetros. Ustedes pueden ser una pretina más delgada o la pueden hacer un poco más ancha, ya depende de cómo quieran su diseño. Entonces yo marqué 4 centímetros de la línea de cintura hacia arriba. Y ya tenemos nuestra parte delantera de la pretina. Vamos a hacer lo mismo para la parte de la espalda. Voy a trazar mi centro de espalda con mi alfiler para encontrar el hilo de tela. Aquí yo veo mi marca del alfiler, lo voy a marcar aquí. Y simplemente voy a recortar este rectángulo. De una vez lo voy a hacer un poco más chico para que no tenga todo el exceso de tela. Voy a poner mi pretina delantera para yo guiarme de la línea que ya tracé para copiar esta misma línea para mi pretina de la espalda. Entonces la voy a poner sobre la línea de cintura, súper importante, ¿ok? Que esta línea que yo dibujé la voy a poner sobre mi línea de cintura, que de todas maneras fue la línea que yo copié. Y bueno, voy a hacer lo mismo, voy a venir a poner mi hilo de tela, mi centro espalda. Lo voy a bloquear y voy a cortar el exceso que no me permite modelar bien. Ok, y ahora con mis manos voy a ir modelando. Siempre, ok, es con la punta de los dedos. Nada de forzar la tela, sino se crean muchos defectos. Siempre dejar, ok, que la tela, que la manta se posicione por sí misma. Ok, voy a hacer lo mismo, voy a copiar. Yo aquí por transparencia puedo ver mi línea de cintura de la falda. Voy a poner un piquete donde llega mi pinza. Voy a copiar aquí
la línea de costado que ya había trazado en la pretina delantera. Lo voy a quitar para trazar bien sobre la mesa. Bueno, ahora estamos con la pretina de la espalda, ya que la tenemos aquí en la mesa. Voy a hacer lo mismo, voy a posicionar mi regla sobre mi centro de espalda, el hilo de tela. Voy a escuadrar aquí en el centro. Voy a marcar mi línea de costado. También lo voy a escuadrar un poco para estar segura que no me va a quedar en pico cuando lo voy a unir con mi pretina delantera. En curva, porque aquí se ve como una curva, lo voy a trazar mi línea. Y igual que el delantero, mide 4 centímetros. Y aquí ya tenemos nuestra pretina espalda. Y para terminar, ya que tengo mis dos pretinas, delantero y espalda, voy a marcar 1 centímetro alrededor para poder asamblarlo con la falda. Bueno, ya que tengo mis pretinas, yo las planché la costura que le había, el centímetro que habíamos marcado, simplemente lo planché, lo doblé hacia el interior para que me quede así. Y lo voy a poner sobre mi maniquí. Lo mismo, mi centro delantero, súper derecho, y simplemente lo voy a poner sobre la línea, sobre mi línea de cintura de la falda. Y ahora voy a poner la espalda, mi centro de espalda, bien derecho sobre mi centro de espalda. Mi centímetro lo voy a doblar para ponerlo sobre la línea de costado de mi pretina delantera. Y hemos finalizado con nuestro moulage de nuestra falda básica. Y bueno, ya tenemos el final de nuestro moulage. Como pueden ver, solo trabajamos con la mitad.
porque la otra mitad es igual, es simétrico. Si van a hacer un diseño que es asimétrico, tienen que trabajar con toda la parte entera. Pero si no, siempre el moulage simplemente lo trabajamos con la parte derecha del maniquí. Y bueno, ahorita que ya tenemos todo terminado, tenemos que checar que todo esté bien, que si estamos contentos estéticamente con las líneas, con la pinza, si la pinza no se ve muy larga, si nuestra línea de cintura no se ve un poco chueca, ¿ok? Y para eso lo mejor es que el maniquí siempre esté en lo más alto, porque es la parte de abajo, la parte de la falda. Y alejarnos un poco, eso nos da más perspectiva para observar todo súper bien. Quiero checar que mi línea de cintura sea derecha, que de repente, si yo estoy de frente, que de repente no se vea que el costado baja o de repente sube mucho. Veo mi pinza, que esté a una buena distancia. Si siento que está muy larga, la puedo acortar. Y también vamos a checar que nuestra pinza nos gusta, que está a una buena distancia de mi centro delantero. Voy a girar el maniquí, súper importante, ¿ok? Checar que mi línea de costado se vea súper derecha, que esté de verdad en el costado y que no esté muy atrás ni muy adelante. Que caiga derecho en cualquier diseño. Si ustedes van a hacer una falda larga o otro tipo de diseño, siempre checar que la línea de costado caiga súper derecha y que no se empiece a ladear hacia un lado. Checo mi línea de cintura, que mi espalda esté bien nivelada con el delantero. Si ustedes decidieron de hacer un poquito más arriba su línea en el centro de espalda, checar que no esté muy arriba, que mi línea de costado sea una línea armónica. Igual voy a checar la parte de arriba de mi pretina, que no se forme ningún pico, que sea una línea continua. Y después termino con la espalda. Checar que mi hilo de tela también siempre esté súper derecho. Mi pinza que esté bien. Y si estamos contentos con el resultado, ya el último paso es copiar nuestra manta en papel. Y bueno, aquí tenemos ya el último paso, que es la confección de nuestra falda. Súper importante la presentación, que esté súper bien planchado para que podamos darnos cuenta si no hay alguna modificación que hacer, si no hay algún defecto que cambiar. Y ahora que ya empezamos con la parte de abajo, vamos a continuar en el próximo video. Vamos a hacer